Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Adam Boehler, director ejecutivo de la Corporación de Financiamiento del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, firmaron una carta de interés para financiar un ducto de gas natural desarrollado por la compañía Racini. La construcción se hará en los estados del sur del país. Boehler señaló que la corporación tiene la cantidad de $60.000 millones para invertir en el extranjero, por lo que destinarán $4.8 millones de inversiones en México, porque les preocupa el desarrollo del país y están comprometidos como socios y amigos. Y uno de los aspectos importantes de este trato es el enfoque en el sur de México. Como muchos de ustedes tal vez ya sepan, esta tubería empieza en Oaxaca y es muy importante tener gas natural y llevarla a la región porque va a crear trabajos, va a crear también y va a aumentar la tasa de crecimiento en la región. Marcelo Ebrard dijo que la relación que se tiene entre ambos países es de confianza. Tan es así que Estados Unidos apoyará al país económicamente. En diciembre de 2018 firmamos un acuerdo. Estados Unidos, la administración Trump, firmó un statement, lo dio a conocer, diciendo vamos a apoyar el desarrollo económico del sur de México con $2.000 millones adicionales, porque el sur de México es una prioridad para el gobierno de México. Entonces vamos a participar. Y en Centroamérica se dio a conocer que para Honduras, El Salvador y Guatemala se tenía una previsión de $5.800 millones. Señaló que México también está trabajando en esos tres países. Se tiene en curso un plan de inversión de 2 programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador ya se está apoyando a los beneficiarios. Para este año se hará una inversión de $100 millones y el año entrante otros 100 millones. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.